El silencio dentro del sedán blindado era una muralla, más gruesa que el cristal polarizado que los separaba del caos de la Ciudad de México. Afuera, el tráfico era una bestia furiosa de claxones y luces de neón. Adentro, solo se oía el suave murmullo del aire acondicionado y la respiración contenida de dos personas que habitaban universos distintos, obligados a compartir el mismo metro cúbico de aire por 8 horas al día. Javier Morales sostenía el volante con manos firmes, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en un pequeño departamento en Iztapalapa, donde el sonido más importante del mundo era la tos seca de su hija de 7 años. Para Javier, cada día era una carrera contra un reloj invisible, cuyas manecillas eran las deudas y la enfermedad. Viudo desde hacía 3 años, se había convertido en un experto en el arte de la supervivencia silenciosa. Su trabajo como conductor para una aplicación de autos de lujo era una ironía cruel. Pasaba sus días rodeado de una opulencia que solo podía observar a través del retrovisor, un espejismo de poder y riqueza, mientras su propia cuenta bancaria apenas resistía el embate de la renta y los costosos medicamentos para el asma de Sofía. En la visera del auto, una foto gastada de su hija sonreía, un recordatorio constante de por qué soportaba las esperas interminables, los clientes arrogantes y el nudo perpetuo en el estómago. Esa foto era su brújula y su ancla, la única razón por la que no se había dejado ahogar por la culpa de no haber podido salvar a su esposa, una culpa que lo carcomía en las largas noches de insomnio. En el asiento trasero, ajena al universo de Javier, viajaba Isabela Montenegro. A sus 40 y pocos años, era la personificación del éxito. CEO y fundadora del Grupo Montenegro, un imperio de la moda que había construido desde cero, o más bien, desde las cenizas del modesto taller de sastrería de su padre. En las revistas de negocios la llamaban la Dama de Hierro, una mujer de una frialdad legendaria, cuya mente estratégica y perfeccionismo eran tan afilados como las agujas con las que su padre le había enseñado a coser. Su vida era una coreografía perfecta de reuniones en rascacielos, galas benéficas y portadas de revistas, una fortaleza de lujo diseñada para mantener al mundo a distancia. Pero detrás de las puertas de su penthouse en Polanco, con vistas que devoraban todo el valle, Isabela vivía en una soledad tan vasta como su fortuna. El fantasma de su propio origen humilde la perseguía. Recordaba con una claridad dolorosa la humillación en los ojos de su padre, cuando clientes adinerados los trataban como si fueran invisibles, como parte del mobiliario. Ese recuerdo era el combustible de su ambición desmedida, pero también los barrotes de su jaula dorada. Le había enseñado a desconfiar de todos, a ver en cada gesto de amabilidad una estrategia, en cada acercamiento un intento de usarla. Estaba convencida de que nadie la veía a ella, solo veían el imperio que representaba. Sus mundos, separados por un abismo social que parecía insalvable, estaban a punto de colisionar. Una semana de negociaciones cruciales con inversionistas extranjeros había obligado a su empresa a contratar un servicio de conductor ejecutivo de máxima seguridad. El impecable historial de Javier, su discreción casi fantasmal, le había ganado la asignación. Durante días se convirtió en la sombra de Isabela, un testigo silencioso de un mundo de alta presión que le resultaba tan ajeno como la superficie de Marte. Él era invisible, y así era como debía ser. Hasta esa noche habían cerrado el acuerdo, un acuerdo que le había costado a Isabela días sin dormir, alimentándose de café y ansiedad. Regresaron a las oficinas centrales del Grupo Montenegro pasadas las 2 de la madrugada. El imponente edificio de cristal y acero estaba desierto, un gigante dormido. Javier detuvo el auto en la entrada privada y esperó la orden para retirarse, listo para empezar su propio viaje de 1 hora de regreso a la realidad de Iztapalapa. Pero la orden no llegó. Isabela bajó del auto y con un gesto casi imperceptible le indicó que la siguiera. Dentro de la oficina de ella, en el último piso, el silencio era aún más profundo. Isabela, agotada física y emocionalmente,
se dejó caer en el sofá de diseño italiano. El vestido de alta costura que llevaba, una de sus propias creaciones, una pieza que valía más de lo que Javier ganaba en un año, de repente se sentía como una armadura que la asfixiaba, apretándole el pecho, recordándole cada gramo de presión que soportaba. «Esta ropa me aprieta», se quejó en un susurro, un murmullo de agotamiento dirigido más a sí misma que a él. Javier, de pie en el umbral, se congeló. Estaba a punto de dar media vuelta y marcharse, asumiendo que su trabajo había terminado. Pero el tono de su voz, despojado de toda la autoridad y el acero que la caracterizaban, lo detuvo en seco. Por primera vez en toda la semana, ella no era la CEO, era solo una mujer exhausta. En un impulso de vulnerabilidad que la sorprendió incluso a ella, Isabela lo miró. Sus ojos, normalmente calculadores y distantes, ahora estaban nublados por el cansancio. «No alcanzo el cierre», dijo, su voz apenas audible. «Ayúdeme, por favor». La petición flotó en el aire cargado de electricidad, rompiendo todas las barreras invisibles de clase, poder y profesionalismo que los separaban. Era una solicitud íntima, inapropiada, imposible. Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Antes de que pudiera articular una respuesta, antes de que su cerebro pudiera procesar la orden, ella se dio la vuelta, dándole la espalda. Y entonces, con un movimiento casi inconsciente, un reflejo de su paranoia por la privacidad, presionó un pequeño botón en la pared junto a la puerta. Un suave clic resonó en la habitación. La pesada puerta de madera se cerró y el cerrojo magnético se activó. No fue un acto de seducción. Fue el instinto de una mujer acostumbrada a proteger su fragilidad a toda costa, aterrada de que alguien de su mundo pudiera verla así, desmoronada. Para Javier, sin embargo, el sonido del cerrojo fue una alarma ensordecedora. El clic lo encerró en una realidad alterna, una situación para la que no había manual ni protocolo. Estaba atrapado en la cima del mundo, en la oficina de la mujer más poderosa que había conocido, con una petición imposible y una puerta cerrada con llave. Con las manos temblorosas y el corazón martillándole en los oídos, Javier se acercó. El aire olía a su perfume, una fragancia cara y sutil que parecía fuera de lugar en medio de tanto agotamiento. Cada paso sobre la alfombra de lana se sentía como una transgresión. Con la torpeza de quien toca algo sagrado y prohibido, sus dedos, acostumbrados al cuero del volante y a las herramientas, rozaron la tela del vestido y por un instante fugaz, la piel cálida de su espalda. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió su brazo y le erizó la piel. Bajó el cierre lentamente, el sonido metálico del deslizador rasgando el silencio absoluto de la oficina. Cuando el vestido finalmente cedió, revelando la línea de su espalda, Javier dio un paso atrás como si se hubiera quemado. No hubo una palabra. Isabela se ajustó la ropa, se cubrió con un chal que estaba en el sofá y se giró. Su rostro era una máscara impenetrable. «Puede retirarse, señor Morales. Mañana a las 7 en punto». Su voz era fría, profesional, como si nada hubiera pasado. Abrió la puerta con el mismo botón y Javier salió de la oficina sin atreverse a mirar atrás, sintiendo que acababa de compartir un secreto que no le pertenecía y que alteraría el delicado equilibrio de sus mundos para siempre. El incidente se convirtió en un fantasma que viajaba con ellos en el auto. El silencio de los días anteriores había sido profesional, distante. Ahora era pesado, cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Javier la observaba por el retrovisor, pero ahora no veía al aseo, sino a la mujer que le había mostrado una grieta en su armadura. Ella, por su parte, parecía hacer un esfuerzo consciente por ignorarlo, manteniendo sus llamadas en un volumen más bajo, sus instrucciones más cortantes. Sin embargo, algo había cambiado. Isabela empezó a notar a Javier de verdad. Sus ojos se detuvieron un día en la foto gastada de Sofía en la visera. «¿Es su hija?», preguntó, su tono neutro, casi clínico. «Sí, señora, se llama Sofía», respondió él, sorprendido. No hubo más preguntas, pero él sintió su mirada en la foto durante varios segundos más.
Empezó a notar la paciencia infinita con la que él le hablaba por teléfono a su hija en los breves descansos, su voz transformándose de un respetuoso «Sí, señora», a un cálido y dulce «¿Cómo estás, mi amor?». Vio la dignidad con la que soportaba las largas esperas bajo el sol, sin una queja, siempre con una botella de agua y un libro. Javier, a su vez, comenzó a ver más allá de la fachada de hierro. Descubrió que cuando ella creía que nadie la veía, se masajeaba las sienes con una mueca de dolor. La observó un día, mientras estaban detenidos en el tráfico de Reforma, mirando a una familia que reía en la banqueta, y por un instante vio en sus ojos una tristeza tan profunda que le encogió el corazón. Se dio cuenta de que la Dama de Hierro era un personaje, una construcción necesaria para sobrevivir en un mundo de tiburones, pero debajo había una mujer solitaria, prisionera de su propio éxito. Esta nueva percepción no disminuía la distancia entre ellos, al contrario, la hacía más compleja, más dolorosa. Eran dos náufragos en islas diferentes, observándose a través de un océano de desigualdad. La frágil tregua no verbal que habían establecido se hizo añicos una tarde de martes. Se dirigían a una cena de gala crucial para cerrar el trato con los inversionistas. Isabela iba en el asiento trasero, repasando notas en su tableta, la tensión palpable en el aire. De repente el celular de Javier vibró con una insistencia anormal. Era su vecina, doña Elvira. «Javier, es Sofía. No puede respirar bien, está muy malita», gritó la mujer, su voz distorsionada por el pánico. El mundo de Javier se detuvo. El asma de Sofía era una bestia dormida que a veces despertaba con una furia aterradora. Podía oír la sibilancia de su hija al fondo, un sonido que conocía demasiado bien, un sonido que era sinónimo de salas de urgencias y noches en vela. «Voy para allá, Elvi. Llama a una ambulancia, ya». Colgó y, sin pensarlo dos veces, giró el volante bruscamente en el siguiente retorno. El auto de lujo invadió 3 carriles, provocando un coro de claxones furiosos. «¿Qué demonios está haciendo, Morales?», exclamó Isabela, levantando la vista de su tableta por primera vez, su voz cortante como un látigo. Javier la miró por el retrovisor, el pánico y la disculpa luchando en su rostro. «Mi hija, señora, es una emergencia. Está teniendo una crisis de asma muy fuerte. Tengo que ir al hospital». Isabela lo miró fijamente, su rostro inexpresivo. «Tengo una cena en 20 minutos que define el futuro de mi compañía. No puede simplemente dar la vuelta». La frialdad de sus palabras lo golpeó como una bofetada. Por un segundo, el padre aterrorizado se impuso al empleado sumiso. «¿Y qué se supone que haga, señora? ¿Dejar que mi hija se ahogue para que usted pueda cerrar un negocio?». El arrepentimiento lo invadió al instante. Había cruzado una línea, había perdido la cabeza, pero ya era tarde. La dejó en la puerta del restaurante, donde uno de sus asistentes ya la esperaba, y arrancó sin esperar respuesta, quemando llanta, con el corazón en la garganta y la certeza absoluta de que acababa de ser despedido. Las siguientes horas fueron un infierno borroso en la sala de urgencias de un hospital público de Iztapalapa. El olor a desinfectante, el llanto de los niños, la angustia de otros padres, todo se mezclaba en una cacofonía de desesperación. Sofía estaba con una mascarilla de oxígeno, su pequeño pecho luchando por cada bocanada de aire. Javier se sentía impotente, culpable. Mientras sostenía la manita de su hija, la realidad de su situación lo aplastó. Sin trabajo, ¿cómo pagaría el tratamiento? ¿Cómo compraría los inhaladores? La ayuda de Isabela se le antojaba ahora como una fantasía lejana, un sueño del que había despertado de la forma más brutal. Esperaba la llamada de la empresa, el correo de despido, la confirmación de su fracaso. Pero la llamada que recibió, horas más tarde, mientras Sofía finalmente dormía un poco más tranquila, no era de la empresa. Era de la administración de uno de los hospitales privados más prestigiosos y caros de la ciudad. «¿Señor Javier Morales?», preguntó una voz femenina y eficiente. «Hablamos del Hospital Ángeles». Javier parpadeó confundido. El nombre rebotó en su cerebro sin encontrar un lugar donde asentarse. El Hospital Ángeles era un nombre que había visto en espectaculares, un sinónimo de medicina para millonarios,
un universo tan lejano a su realidad como las galaxias que veía en los documentales. «Disculpe», logró decir, su voz ronca. «¿Hay algún error?» «No, señor Morales», continuó la voz imperturbable y eficiente. «Tenemos instrucciones de coordinar el traslado de su hija, Sofía Morales, a nuestras instalaciones de pediatría. Una ambulancia de terapia intensiva va en camino a su ubicación. Una benefactora anónima ha cubierto la totalidad de los gastos del tratamiento, incluyendo una suite privada y la consulta con el doctor Ricardo Valenzuela, el jefe de neumología pediátrica». Cada palabra era un golpe. Benefactora anónima, suite privada. El mejor neumólogo del país. Javier se tuvo que recargar en la pared del pasillo, que de pronto se sentía fría y resbaladiza. No había ninguna benefactora anónima. Solo había una persona en el mundo que sabía de la crisis de Sofía y que tenía el poder para hacer una llamada y mover el universo a su antojo. Isabela Montenegro. La gratitud lo inundó primero, una ola cálida y abrumadora que casi lo pone de rodillas. Sofía iba a estar bien, iba a recibir la mejor atención posible, algo que él, con todo su esfuerzo, jamás podría haberle dado. Pero inmediatamente después de la gratitud, llegó otra ola, una helada que le caló hasta los huesos, la humillación. No era un regalo, era una demostración de poder. Era ella, desde su trono de cristal, recordándole cuán pequeño era él, cuán insignificante era su lucha. Ella había solucionado en 5 minutos un problema que para él era una montaña insuperable. Lo había comprado la salud de su hija. El traslado fue una experiencia surrealista. La ambulancia privada era más limpia y estaba mejor equipada que todo el piso de urgencias del hospital público. En el Hospital Ángeles no había pasillos atestados ni quejidos de dolor. Había silencio, pisos de mármol pulido y enfermeras que sonreían con amabilidad profesional. A Sofía la instalaron en una habitación que parecía de hotel, con una televisión de pantalla plana y una vista a los jardines. El doctor Valenzuela, un hombre de semblante amable y reputación legendaria, lo trató con un respeto que lo desarmó. Le explicó el plan de tratamiento con paciencia, le aseguró que Sofía se recuperaría por completo y le dio su número de celular personal por cualquier cosa. Javier se sentó junto a la cama de su hija, ahora dormida plácidamente, y se sintió como un impostor. Estaba viviendo una fantasía que no le correspondía, cortesía de la mujer a la que había abandonado en medio de la calle. La deuda que ahora sentía no era monetaria. Era una deuda moral, una cadena invisible que lo ataba a ella de una forma mucho más profunda y peligrosa que cualquier contrato laboral. ¿Cómo se le agradece a alguien por salvar la vida de tu hijo? ¿Y cómo lo haces sin sentir que te estás vendiendo en el proceso? Mientras Javier luchaba con sus demonios en la quietud del hospital, el mundo de Isabela estaba en llamas. Un competidor desleal, un viejo rival que había jurado arruinarla, había filtrado a la prensa de espectáculos y negocios una historia venenosa. Revivieron un antiguo escándalo de hacía casi una década sobre una supuesta relación amorosa con un subordinado, un diseñador junior. La historia original había sido magnificada y distorsionada en su momento, casi costándole el control de su propia empresa. La había obligado a construir un muro de hielo a su alrededor, a implementar una política férrea de no involucrarse jamás con nadie de un estatus inferior. El recuerdo de esa humillación pública, de las miradas lascivas de los miembros del consejo, fue lo que la convirtió en la Dama de Hierro. Ahora la historia resurgía, convenientemente aderezada con nuevos detalles falsos, justo cuando los inversionistas extranjeros estaban haciendo su debida diligencia. El momento no podía ser peor. Su teléfono no paraba de sonar. Su hermano, siempre al acecho, aprovechó la oportunidad para sembrar la duda en el consejo directivo. ¿Estás segura de que es prudente tener tanta cercanía con tu chofer, Isabela? La gente habla. La insinuación era clara y asquerosa. La presión la estaba asfixiando, devolviéndola a ese lugar de paranoia y soledad que tanto se había esforzado por abandonar. Cada rostro a su alrededor parecía juzgarla. Cuando Javier regresó al trabajo al día siguiente,
dejando a Sofía al cuidado de doña Elvira en el hospital, encontró a una Isabela diferente. El atisbo de vulnerabilidad que había visto en su oficina había desaparecido, reemplazado por una armadura de acero aún más gruesa que antes. Era fría, distante, monosilábica. Él sabía que tenía que decir algo. La gratitud, a pesar de la humillación, era una brasa ardiente en su pecho. La esperó al final del día, junto al auto, mientras ella salía de una reunión tensa. Se aclaró la garganta, sintiéndose torpe y fuera de lugar. «Señora Montenegro», comenzó, su voz apenas un susurro. «Yo quería agradecerle por lo de mi hija. No tengo palabras para...». Ella ni siquiera se detuvo. Siguió caminando hacia la puerta del auto que él le sostenía abierta. «No sé de qué me habla, señor Morales», dijo, su voz plana, sin mirarlo a los ojos. «Su vida personal no es de mi incumbencia. Limítese a conducir». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se quedó paralizado, con la mano en la portezuela, mientras ella se acomodaba en el asiento trasero y cerraba la puerta. El rechazo fue tan absoluto, tan cortante, que aniquiló cualquier rastro de calidez que pudiera haber sentido. Su orgullo, ya herido, se hizo añicos. Durante el trayecto de regreso a Polanco, Javier condujo en un silencio furioso. La humillación se transformó en un resentimiento amargo. Ahora lo veía claro. Para ella, él no era nada, menos que nada. El gesto de generosidad no había sido por empatía. Había sido un capricho, una obra de caridad para limpiar su conciencia o, peor aún, una forma de reafirmar la distancia insalvable entre sus mundos. Yo te salvo la vida, pero no te atrevas a pensar que somos iguales. No te atrevas a cruzar la línea y agradecerme como si fuéramos personas. Su conflicto interno se volvió una tortura. Se sentía atraído por la mujer vulnerable que vio esa noche en la oficina, pero despreciaba con cada fibra de su ser el mundo de riqueza y poder que ella representaba, un mundo que lo hacía sentir como una hormiga bajo una lupa. Conducía por las calles de Polanco, un laberinto de boutiques de lujo y restaurantes caros, sintiéndose más extranjero que nunca. Cada semáforo en rojo era una pausa para que su resentimiento creciera. ¿Por qué le importaba tanto su opinión? ¿Por qué su desprecio le dolía más que la amenaza de cualquier prestamista? Los días se convirtieron en una rutina tensa. La comunicación se redujo a lo estrictamente necesario. Direcciones, horarios, confirmaciones. El aire en el coche era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier se enfocaba en el camino, en los detalles técnicos de la conducción, en cualquier cosa que lo distrajera de la presencia de Isabela en el asiento trasero. Ella, por su parte, parecía haberse sumergido por completo en su trabajo, sus dedos volando sobre la pantalla de su tableta, su voz en el teléfono convertida de nuevo en un instrumento de poder y control. Era como si la noche del vestido, la llamada al hospital, nunca hubieran ocurrido. Eran dos extraños de nuevo, pero ahora eran extraños con un pasado. La verdadera prueba, sin embargo, no llegó desde el interior del sedán blindado, sino desde las calles polvorientas de Iztapalapa. La vida tiene una forma cruel de recordarte que no puedes escapar de quién eres. Javier había acudido a un prestamista del barrio, un hombre conocido como el Zurdo, en su momento de mayor desesperación, justo antes de que Sofía tuviera la crisis que lo cambió todo. Había sido una pequeña cantidad, apenas para cubrir los medicamentos de un mes, pero con intereses que crecían como la mala hierba. Con el nuevo tratamiento de Sofía cubierto, Javier había empezado a saldar la deuda, pero el Zurdo no era de los que dejaban ir a sus presas fácilmente. Una tarde, mientras Javier lavaba el coche de la empresa en una calle tranquila cerca de su casa, una sombra se cernió sobre él. «Órale, mi Javi», dijo una voz grasienta. «Te ves muy Catrín. ¿Cambiando llanta por andar de chofer de ricos?» Era el Zurdo, con su sonrisa torcida y sus ojos pequeños y calculadores que parecían registrar el valor de todo lo que miraban. Javier sintió un escalofrío. «Estoy trabajando, Zurdo. Te pagaré el resto a fin de mes, como quedamos». El Zurdo soltó una risita. «No,
Si yo sé que eres cumplidor, pero te veo muy ocupado, dando vueltas por Polanco, dejando a la patrona en edificios que valen más que todo el barrio. Una mujer muy elegante, por cierto. Isabela Montenegro, ¿no? La que sale en las revistas. El corazón de Javier se detuvo. ¿Cómo lo sabía? El zurdo sacó un celular barato y le mostró una foto borrosa, tomada desde lejos. Eran él e Isabela, saliendo tarde de las oficinas del Grupo Montenegro, la noche del vestido. La gente habla, Javi, y yo escucho. Dicen que eres su hombre de confianza, que le debes un favorcito, y curiosamente, tú también me debes a mí. La amenaza ya no estaba velada. Era una daga fría y afilada contra su garganta. Javier se enderezó, tratando de que el miedo no se notara en su voz. «¿Qué es lo que quieres, zurdo?» «Quiero ayudar», dijo el hombre, su sonrisa ensanchándose. Una mujer así, con tanto que perder, una historia jugosa sobre ella y su chofer endeudado. Los reporteros de chismes pagan una fortuna por eso. Pero yo soy tu amigo. Creo que ella preferiría pagarme a mí directamente para que guarde silencio. Es un negocio redondo para todos. Javier sintió náuseas. La propuesta era asquerosa, vil, y lo peor de todo era su culpa. Su desesperación lo había llevado a este hombre, y ahora su conexión con Isabela lo había convertido en un arma contra ella. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Contarle a Isabela? ¿A la mujer que lo había humillado y le había dejado claro que no quería saber nada de su vida? Se la imaginó escuchándolo, su rostro impasible, viéndolo no como una víctima, sino como un problema más, una complicación de clase baja que se había adherido a su mundo perfecto. Su orgullo se rebeló. No le daría esa satisfacción. «Estás loco si crees que te saldrás con la tuya», espetó Javier. «Aléjate de mí y de ella». El zurdo se encogió de hombros. «Como quieras, Javi, pero la oferta tiene fecha de caducidad. Y créeme, a tu patrona no le va a gustar mi plan B». El zurdo no perdió el tiempo. Al día siguiente, un sobremanila sin remitente llegó a la recepción del Grupo Montenegro, dirigido personalmente a Isabela. Dentro no había una carta, solo una de las fotos granuladas y una nota escrita a mano con un número de teléfono y una cifra. 500,000 pesos. Para empezar a hablar, decía al final. Isabela miró la foto y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era el dinero, era la violación, la vulnerabilidad. Era el escándalo anterior regresando para devorarla, pero esta vez con un protagonista diferente y mucho más peligroso. La noticia del intento de chantaje corrió como la pólvora por los pasillos del poder. Su hermano Alejandro fue el primero en entrar a su oficina, su rostro una máscara de falsa preocupación que apenas ocultaba su satisfacción. «Isabela, esto es un desastre», dijo, sentándose frente a ella sin ser invitado. «Los inversionistas están a punto de firmar. Un escándalo así, mezclando a la CEO con un empleado de bajo nivel, un tipo con deudas. Podría hundirlo todo. Tienes que cortarlo de raíz». «¿Y qué sugieres, Alejandro?», preguntó ella, su voz peligrosamente tranquila. «Es obvio, despídelo. Dale una indemnización generosa, que firme un acuerdo de confidencialidad y que desaparezca. Niega todo. Di que es un empleado descontento tratando de extorsionarte. Es la única salida lógica. Es por el bien de la empresa, de nuestro legado». La presión se intensificó en la Junta de Consejo de Emergencia que convocaron esa misma tarde. Uno por uno, los miembros del Consejo, hombres mayores que nunca la habían aceptado del todo como su líder, repitieron el discurso de Alejandro. Usaron palabras como responsabilidad fiduciaria, control de daños, proteger la marca. Nadie preguntó por Javier, nadie lo vio como una persona. Era un problema que debía ser eliminado, una variable que contaminaba la ecuación del éxito. Isabela salió de la sala de juntas sintiendo el peso de sus miradas clavado en su espalda. Las voces de los hombres de traje, incluido su propio hermano, resonaban en su cabeza como un eco gélido. «Despídelo, niégalo todo, protege la marca». Era la jugada lógica, la estrategia corporativa impecable. Era lo que la dama de hierro haría sin dudarlo.
Pero mientras caminaba por los pasillos silenciosos y opulentos de su imperio, no se sentía como una dama de hierro. Se sentía como el cristal de las ventanas de su oficina, a punto de resquebrajarse por la presión. Por primera vez en años, la armadura que había construido con tanto esmero se sentía pesada, inútil. Era la misma sensación asfixiante de la noche del vestido, pero multiplicada por 1000. Cada paso la alejaba más de la sala de juntas y la acercaba a una verdad aterradora. La solución lógica era una traición, no solo a Javier, sino a la niña asustada que alguna vez fue, la que vio a su padre ser tratado como un objeto desechable por gente como la que acababa de dejar atrás. Esa noche, una tormenta eléctrica barrió el Valle de México. Relámpagos furiosos iluminaban los rascacielos de Polanco, seguidos por truenos que hacían vibrar los cristales del penthouse. Isabela estaba de pie frente al ventanal, observando la furia del cielo, que parecía un reflejo perfecto del caos en su interior. Tomó su teléfono. Sus dedos se detuvieron sobre el contacto de Javier. Despedirlo era fácil. Un correo, una llamada de recursos humanos, un cheque. Pero eso significaría que ellos habían ganado, que su hermano, el consejo, el chantajista, todos los que creían que las personas eran peones en un tablero, tenían la razón. Presionó el botón de llamar. Javier estaba en la pequeña sala de su departamento, ayudando a Sofía con su tarea cuando el teléfono sonó. El identificador de llamadas hizo que su corazón diera un vuelco. «Señora Montenegro», se preparó para lo peor. «Señor Morales», dijo ella, su voz extrañamente tranquila en medio del sonido de la lluvia al otro lado de la línea. «Necesito que venga a mi casa, ahora». No era una petición, era una orden, pero carecía del filo habitual. Antes de que él pudiera responder, colgó. Javier miró el teléfono, luego a Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos curiosos. Le pidió a doña Elvira que se quedara con ella y salió hacia la tormenta, con la certeza amarga de que iba a su propia ejecución. Durante el trayecto, cada gota de lluvia que golpeaba el parabrisas era como un martillazo en su conciencia. Se imaginó la escena. Ella, sentada en su trono de lujo, despidiéndolo con un discurso frío sobre la imagen de la empresa. Él aceptaría con la poca dignidad que le quedaba, tomaría el cheque de liquidación y se marcharía, borrado de su mundo para siempre. El resentimiento y la humillación volvieron a bullir en su pecho. Cuando el elevador privado se abrió directamente en el penthouse, la escena que encontró lo descolocó por completo. El lugar, normalmente un santuario de orden y minimalismo, estaba en penumbras. Solo unas pocas lámparas encendidas arrojaban sombras largas y danzantes. Y allí estaba ella, de espaldas a él, mirando la tormenta a través del inmenso ventanal. No llevaba uno de sus trajes de poder. Vestía unos pantalones sencillos y un suéter de lana, con el cabello suelto sobre los hombros. Parecía más pequeña, más frágil, absorbida por la inmensidad de la ciudad y la violencia del cielo. Tenía la misma aura de vulnerabilidad de la noche del vestido, pero esta vez no era por agotamiento físico, sino por algo mucho más profundo. «Llegó», dijo ella sin volverse. Su voz era apenas un murmullo por encima del rugido de un trueno. Él se quedó de pie junto a la entrada sin saber qué hacer o decir. Esperaba ser despedido, no ser invitado al epicentro de su soledad. Ella finalmente se giró. Sus ojos no tenían la frialdad de los últimos días. Estaban cansados, cargados de una guerra interna. «Recibí esto hoy», dijo, señalando un sobre manila sobre la mesa de centro. «Es de su amigo, el prestamista. Pide $500,000 para no venderle a la prensa una historia, retorcida sobre nosotros». Le contó todo: el chantaje, las fotos, la presión del consejo directivo, la exigencia de su hermano. Hablaba con una calma desoladora, como si estuviera narrando la caída de un imperio ajeno. Javier escuchaba, y con cada palabra la coraza de su propio orgullo y resentimiento comenzaba a derretirse. Ella no lo estaba culpando, lo estaba informando como si él fuera parte de la ecuación, no la variable a eliminar. «El consejo quiere que lo despida», continuó ella mirándolo directamente a los ojos.
Quieren que le dé una indemnización muy generosa, que firme un acuerdo de confidencialidad y que usted desaparezca de mi vida. Dicen que es la única salida lógica para proteger la empresa. Hizo una pausa, y en esa pausa Javier vio toda la soledad del mundo. Le estaba presentando la misma opción que le habían impuesto a ella. La salida fácil, la salida cobarde. Fue en ese momento que todo cambió. Javier, por primera vez, no vio a la CEO multimillonaria. No vio a la mujer que había pagado las cuentas del hospital con un chasquido de dedos. Vio a una mujer asustada, acorralada por el mismo mundo que ella había conquistado. Vio a la hija del sastre, aterrorizada de ser humillada una vez más, de que le arrebataran lo único que le daba una sensación de seguridad. Su instinto protector, ese que se activaba con cada tos de Sofía, se extendió hacia ella de una forma que lo sorprendió a él mismo. La lógica de clases, el abismo económico, todo eso desapareció. Solo quedaban dos personas en una habitación, con una tormenta afuera y un enemigo en común. Isabela se acercó a un escritorio, sacó un cheque y una carpeta con documentos. «Esta es la oferta», dijo, su voz casi inaudible. «Es suficiente para que usted y su hija no tengan que preocuparse por nada durante muchos años. Solo tiene que firmar». Le extendió los papeles. Javier los miró, luego la miró a ella, y en un acto de valentía que desafiaba toda lógica de su mundo, toda su historia de sumisión y necesidad, dio un paso adelante e ignoró los documentos. «No», dijo, su voz firme y clara, cortando el sonido de la lluvia. Isabela lo miró, confundida. «¿No?», repitió ella. «No quiero su dinero», dijo él, y cada palabra parecía tallada en piedra. «Porque si lo acepto, les doy la razón. A su hermano, al consejo, a ese hombre, a todos los que creen que gente como yo tiene un precio, que nuestra dignidad se puede comprar y vender». Dio un paso más cerca, y el abismo entre el penthouse y el barrio de Iztapalapa pareció encogerse hasta desaparecer. «Usted me preguntó una vez por qué soportaba este trabajo. Es por mi hija, para que ella nunca tenga que bajar la cabeza ante nadie. Si tomo este cheque, le estoy enseñando a ella que cuando los ricos aprietan, los pobres se venden. Y yo no voy a enseñarle eso». La miró, y por primera vez, no había rastro de miedo ni de sumisión en sus ojos, solo una claridad feroz. «No voy a desaparecer, señora Montenegro. No voy a ser su problema eliminado. Esta tormenta la enfrentamos juntos o no la enfrentamos, pero no voy a huir con su dinero mientras usted se queda a luchar sola. No como su empleado, como una persona». Isabela se quedó sin aliento. Durante toda su vida, la gente la había abandonado, la había usado o había intentado comprarla. Nadie, jamás, había rechazado su dinero para ofrecerle en su lugar lealtad. Una lealtad sin condiciones, sin contrato. Sintió como algo se rompía dentro de ella, el último trozo de la armadura de hielo que había tardado décadas en forjar. Las lágrimas que había reprimido por años finalmente brotaron, silenciosas y calientes, rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan abrumadora que la dejó temblando. Él no se movió para consolarla. Simplemente se quedó allí, firme, un ancla en medio de su tormenta personal, dándole el espacio para derrumbarse y la seguridad para saber que no caería sola. Y en ese instante, en esa noche de truenos y confesiones, la dinámica de poder que los había definido se invirtió para siempre. Él, el padre pobre, le había dado algo que todo su imperio no podía comprar, la certeza de no estar sola. La decisión de Javier lo transformó. El miedo que lo había carcomido durante años fue reemplazado por un propósito inquebrantable. Ella, por su parte, se sintió liberada. La necesidad de proteger su imperio a toda costa fue suplantada por el deseo de proteger la integridad que ambos acababan de reclamar. Juntos se convirtieron en un equipo improbable. Con los recursos de Isabela y la cruda honestidad de Javier, idearon un plan. No se esconderían, no negarían, atacarían. Los abogados de Isabela rastrearon al zurdo, pero no para amenazarlo, sino para ofrecerle un trato aún más jugoso,
una trampa cuidadosamente diseñada. Al mismo tiempo, Isabela convocó a una conferencia de prensa de emergencia para anunciar la nueva alianza internacional, sabiendo que toda la prensa de negocios y de espectáculos estaría allí, hambrienta por el escándalo. Su hermano Alejandro estaba en primera fila, su rostro una mezcla de triunfo y nerviosismo, seguro de que ella iba a anunciar el despido de Javier y a limpiar el desastre como le habían ordenado. Isabela subió al podio, impecable en un traje blanco. Comenzó hablando del acuerdo multimillonario, de la expansión global, de las cifras y proyecciones. El murmullo en la sala era de decepción. Parecía que iba a ignorar el escándalo por completo, pero entonces se detuvo, miró directamente a las cámaras y se salió del guión. Hoy, dijo, su voz clara y firme, celebramos un futuro brillante para el Grupo Montenegro. Pero para construir un futuro sólido, no podemos olvidar de dónde venimos. Hizo una pausa, y la sala quedó en un silencio absoluto. Muchos de ustedes me conocen como la Dama de Hierro. Pero antes de eso, yo era solo Isabela, la hija de un sastre, un hombre que me enseñó que la dignidad no está en la tela que vistes, sino en la honestidad con la que cortas el hilo. Crecí en un taller, viendo a mi padre ser tratado como invisible por clientes que creían que el dinero les daba el derecho a humillar. Juré que nunca volvería a sentirme así, y que construiría algo tan grande que nadie pudiera ignorarme. Su mirada se endureció. Recientemente, un hombre intentó usar mi pasado y la situación de un valioso miembro de mi equipo para extorsionarme, creyendo que el miedo a un escándalo de clases me haría ceder. Creyó que sacrificaría a una buena persona para proteger mi imagen. Miró a su hermano, cuya sonrisa se había congelado en una mueca de horror. Se equivocó, declaró Isabela, porque el verdadero valor del Grupo Montenegro no está en nuestras acciones, sino en nuestra gente. Por eso, hoy no solo anuncio una alianza de negocios, anuncio la creación de la Fundación Montenegro, dedicada a apoyar a familias monoparentales en situación de precariedad, para que ningún niño vea a su padre o madre humillarse por falta de recursos. La sala estalló en flashes y murmullos de asombro. Y para dirigir este esfuerzo, continuó, su voz resonando con una nueva autoridad, me complace anunciar que el señor Javier Morales, un hombre de una integridad y fortaleza que ya quisieran muchos en las juntas directivas, formará parte del consejo inicial de la fundación. Fue un golpe maestro. Transformó el escándalo en una historia de integridad, el chantaje en un acto de filantropía y al chofer en un consejero respetado. El zurdo fue arrestado esa misma tarde al intentar cobrar el dinero de la trampa. Alejandro quedó expuesto como un conspirador ante el consejo, su ambición finalmente destruida. Al final, Javier ya no era solo el conductor. Aceptó un puesto como supervisor de logística en la empresa, un trabajo que honraba su meticulosidad y le daba la estabilidad que siempre había anhelado para Sofía. La relación entre él e Isabela pudo por fin empezar a construirse sobre un terreno nuevo, uno de respeto mutuo, libre de las dinámicas de poder y las deudas emocionales. El video no termina con un beso apasionado bajo la lluvia, ni con una boda de cuento de hadas. Termina meses después, en una tarde soleada en el Parque México. Javier, vestido con ropa casual, empuja un columpio. En él, Sofía ríe a carcajadas, su respiración es limpia y fuerte. A su lado de pie está Isabela. No lleva tacones ni trajes de diseñador, sino unos jeans y una camiseta. Le pasa a Javier una botella de agua y sonríe, una sonrisa genuina, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Él ya no se siente avergonzado de su pobreza, porque ha descubierto que su valor no reside en su cuenta bancaria, y ella ya no se esconde tras su riqueza, porque ha aprendido que su fortaleza no está en su armadura, sino en su vulnerabilidad. Han encontrado un espacio intermedio, un mundo propio, donde sus diferencias no son un abismo, sino el puente que, contra todo pronóstico, finalmente los unió. ¿Crees que dos personas de mundos tan opuestos pueden realmente encontrar un terreno común? ¿O es solo el comienzo de complicaciones aún mayores? Cuéntame qué piensas en los comentarios.
Y si las historias donde el coraje vale más que el dinero te mantienen al borde del asiento, suscríbete, porque siempre hay una nueva batalla por la dignidad esperando a ser contada.